Bueno, decías, Isaías dice, un niño nos es dado. Y pensaba, y el significado, la profundidad de esa profecía, nos es dado un niño. ¿Será porque el reino de los cielos es de los niños? Nos ha dado un niño el Señor que quiere que no crezca, que seamos como niños. La Navidad, hemos estado estos 4 domingos anunciando lo que son las cuatro velas: esperanza, paz, gozo, y la última es el amor. Todas las civilizaciones han hablado de servir y obedecer a su Dios o a sus dioses, pero solo Jesús habló de amar a Dios. Es el único líder religioso que habló de amar a Dios y de amarlo de todo corazón, con todo lo que somos, porque Dios nos ama con todo lo que es. Servir y obedecer a Dios es la respuesta de ese amor. Las otras religiones tienen que hacer un esfuerzo para poder servir a Dios. Vamos a servir y a obedecer en la medida que nosotros amemos a Dios, porque el amor va a ser el que produzca en nosotros ese deseo, ese anhelo de amarle a Dios como Él se merece. Podemos servir y obedecer religiosamente por acallar nuestra conciencia, por hacer obras, pero no amar a Dios. Jesús lo definió ante un pueblo que se levantaba como un pueblo que amaba a Dios, que conocía la ley de Dios. Él les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El problema es que Dios nos pide todo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y nosotros queremos darle menos. Somos nosotros los que decidimos lo que le damos. Solo le damos aquello que nosotros pensamos que debemos darle. Yo quisiera que veamos un vídeo para que nos ayude a reflexionar sobre el significado que la palabra amor tiene. Es una palabra que nosotros podemos rápidamente definirla o la tenemos interiorizada y sabríamos decir lo que es el amor, pero vamos a la palabra de Dios, vamos al origen, vamos a la Biblia a ver lo que significa la palabra amor a lo largo del texto bíblico. Peso y con una lección en la que necesitamos ver si somos capaces de poner en práctica. Yo soy del pensamiento que yo por mí mismo no voy a poder amar como Dios ama. Sin embargo, estamos llamados a amarnos. Estamos en Navidad. Y todo anda alrededor de cosas hermosas y del amor. Pero creo que es importante que analicemos en esta mañana si realmente la Navidad es una realidad en nosotros. La Navidad puede ser una fiesta más, puede ser un acontecimiento más, pero hoy hablaban cuando encendían las velas
de que cada día tiene que ser Navidad en nuestro corazón. Y es importante que nosotros podamos pasar esa prueba mirándonos y sobre todo pidiendo al Espíritu Santo que nos muestre si realmente estamos viviendo ese amor. Nos explicaba el vídeo cómo en el hebreo ahavá significa amor fraternal mediante una acción. Y en el griego es buscar el bienestar de los demás sin importar cómo nos correspondan. Ágape o rakmá en arameo. La misma palabra se utiliza en distintos tipos de manifestación de afecto, pero el amor más que un sentimiento es una acción. Habréis escuchado, yo no sé si por Centroamérica y Sudamérica, la frase hechos son amores y no buenas razones. Mucho te quiero, perrito, pero de pan poquito. El amor es algo que no se trata del sentimiento que yo tengo hacia ti. Se trata de mi acción hacia ti. Cómo obro y cómo actúo hacia ti. La decisión que se hace para buscar el bienestar de otra persona. El amor es ponerme en el lugar del otro. Jesús, cuando muere en la cruz, no únicamente lo que está haciendo es derramando su sangre, sino que está poniéndose en tu lugar y en el mío. Y nosotros, en el amor, si realmente fluye como debe de fluir, constantemente yo tengo que estar poniéndome en el lugar tuyo. Tengo que llegar a empatizar contigo de la manera que yo pueda sentir como tú sientes. Es buscar tu bienestar sin esperar nada a cambio. O quizás Jesús cuando muere está esperando algo de ti. ¿Te está pidiendo algo? De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Lo único que te pide es que tú creas, pero nada más. La Navidad nos muestra el amor de Dios y sobre todo en qué consiste ese amor. Y es lo que yo quisiera compartir. ¿En qué consiste ese amor que tanto damos por hecho que conocemos y que sabemos? Esa palabra de 4 letras que tiene un significado muy profundo. Vamos a ver qué dice el apóstol Juan. Primera de Juan 4, versículos de 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Señor, bendiga su palabra. Durante este tiempo de Navidad tendemos a mirar el pesebre. Amén. Miramos el pesebre, compartimos sobre el pesebre, pero no perdamos de vista el motivo de ese pesebre. Y el motivo de ese pesebre es una cruz a nuestro favor. El amor no se entiende si nosotros no estamos capaces, si no somos nosotros capaces de morir, de negarnos. Jesús decía, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo. O sea, eso es el amor. El amor es cuando yo me niego a mí mismo, muero a mí mismo por beneficiarte a ti, pero sobre todo por agradar a Dios. Lo más importante, cuando le preguntaban a Jesús, lo hemos visto en el vídeo,
el principal mandamiento. Llegaron unos religiosos para tentarle y le preguntan qué es lo que era más importante en la ley. Y cuando llega Jesús, les habla algo que ellos sí podían entender. Y les habla de la Shema, algo que el pueblo de Israel tiene tan grabado a fuego que ellos sabían lo que les estaba diciendo. Y él utiliza la Shema respondiendo lo que ellos esperaban escuchar, que era amar a Dios, porque el pueblo en aquel momento, en aquel tiempo, el pueblo judío le confrontaban a Jesús porque ellos veían que quizás las cosas que hacían no agradaba a Dios. Veían en él una manera de actuar hacia una serie de personas que para ellos su concepto era que eran personas que no se merecían lo que él les estaba dando. Ellos no podían entender cómo Jesús se sentaba con pecadores, no entendían cómo él podía incluso acercarse a los leprosos, cómo él podía estar alrededor de una mesa con una mujer de dudosa reputación. Entonces, luego él se presentaba como hijo de Dios. Y los fariseos le preguntaban, bueno, ¿y cuál es el primer mandamiento? Y le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ellos es lo que esperaban escuchar, pero inmediatamente dijo el segundo y con igual importancia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo podemos leer en Mateo 22, versículos 34 en adelante. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. ¿Cuál es el más importante? Yo a veces me pongo en el lugar, si Dios me hubiese hecho esa pregunta, si se hubiese presentado en mi casa y me hubiese preguntado, José, ¿cuál es para ti el más importante? Yo creo que hubiese dicho amarte. Pero yo aquí veo parafraseando, decir, es imposible que me amas si no amas a tu prójimo. Tendrás buenas intenciones, quizás deseas amarme como tú quieres amarme, pero si no amas a tu prójimo, no me amas. Quieres hacerlo. Este pasaje luego él les enseña algo que va mucho en lo que aquellas personas eran, que eran personas con una capacidad intelectual de la Biblia brutal, pero les saca de su situación y les dice que no es suficiente, sino que había que hacer. Y les lleva a la parábola del buen samaritano. Y les dice, no se trata de que sepas mucho, se trata de que actúes en favor de las personas que están tiradas en medio del camino. Y ven cómo él muestra las actitudes de los levitas, de los religiosos, de aquellas personas que tenían muy buenas intenciones. Pero al final, cuando le dije, ¿quién era su prójimo? Porque luego los religiosos le preguntan, sí, sé que tengo que amarte a ti, sé que tengo que amar a mi prójimo. Y luego le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Y les muestra. Y luego lo que hace Jesús es sacar de en medio de su mente y de su corazón aquello que ellos entendían desde la Torá que tenían que estar, ¿no? Dice, y grabarás estas palabras en las mentes, en las puertas, en todos los sitios. Pero no se trata solamente de grabarlas, porque las tenían grabadas. Pero Jesús lo que les dice es, aparte de que las sepáis, necesito que las hagáis. Y ese es
el trasfondo del amor de la Navidad. No saber que necesitamos amar a nuestro prójimo, sino que tenemos que buscar, clamar a Dios porque queremos, deseamos amar como Dios ama. ¿Cuántas veces oramos a Dios desde el clamor para poder ayudar y bendecir a otros? Podemos clamar y podemos caer de rodillas y podemos llorar para que Dios bendiga a nuestros hijos, para que Dios bendiga a nuestras familias, para que Dios bendiga, pero realmente llorar a los pies de Cristo para poder decir: Señor, ayúdame a agarrar una persona, a mi prójimo, ayúdame a amar a mi prójimo como tú quieres que yo le ame. Porque me estoy dando cuenta que es algo imposible. Ni tú ni yo podremos llegar a amar como Dios quiere que amemos, porque no está ni en ti ni en mí. Porque el amor, como todos los frutos que hemos visto en estos 4 domingos, solamente se pueden producir a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quieres amar como Dios quiere que ames? Pues busca a Dios como Dios quiere que le busques. Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque la única fuente que te va a empapar de ese amor va a ser Él. Preguntas para hoy. ¿Mis acciones y mis decisiones buscan el bienestar de Dios, el de los demás o el mío propio? Necesitamos honestidad. Si quieres saber si realmente la Navidad, lo que hoy celebramos aquí, este culto de Navidad es una realidad en mi vida, o quizás yo soy el primero que necesita nuevamente ir a Belén, nuevamente ir a adorar como fueron los sabios. Igual necesito tener esa actitud que tuvieron los pastores de dejarlo todo, dejaron sus ovejas, dejaron los pastos, porque lo más importante era ir a adorar a ese niño. Quizás necesitamos volver ahí, a dejar todas esas cosas que para nosotros son importantes. Yo no veo a los pastores ir a adorar al rey con el rebaño detrás. Y veo a las personas ir a ese niño, a ese Belén, para poder postrarse y adorar. Quizás necesitamos volver ahí. Si al mirarnos a nosotros mismos, a ser honestos en nosotros mismos, para que esta Navidad realmente sea algo que florezca de nuevo y que hoy sea Navidad, mañana sea Navidad y cada día de nuestra vida sea Navidad. Y las preguntas necesitan respuestas honestas. ¿Mis acciones y mis decisiones buscan primeramente el bienestar de Dios? Mis respuestas no, en mi vida, no siempre. ¿Busca el bienestar de los demás? Mi respuesta es no siempre. ¿O busca el mío propio? La mayoría de las veces. Y cuando me respondo, es muy fácil caer en el autoengaño que cayeron aquellos fariseos, saduceos. Por eso necesitamos esforzarnos para no ser los fariseos del siglo XXI, donde el amor a uno mismo está primero que el amor a Dios y el amor al prójimo. La marca del amor, las enseñanzas y la manera de vivir de Jesús impactaron la vida de sus discípulos y lo siguen haciendo hoy. Jesús no impactó por lo que dijo.
Jesús impactó por lo que hizo, no por lo que dijo, porque lo que decía no agradaba, pero lo que hacía, contra eso no podían ir. Por eso dice que contra el amor no hay ley. El amor nunca dejará de ser. Una acción de amor no puedes ir contra ella. Alguien te podrá venir y decir que no cree en Dios, pero cuando tú tengas una acción de amor hacia esa persona, contra eso no hay ley. Cuando tú cubras la necesidad de una persona, sea cual sea su condición, social, sexual, religiosa, eso va a hablar mucho más del amor de Dios que tú cuantas veces quieras decirle a esa persona que la amas. Recuerda, porque hechos son amores y no buenas razones. Y la fe obra por el amor. Sí, la fe viene por el oír, pero la Biblia también dice que la fe obra por el amor. Cuando tú amas de la manera que Dios te ama y como Dios quiere que amemos, dice que eso activa la fe. La fe en otros. Por eso a veces yo soy siempre de que no dejemos de predicar y de hablar del Evangelio. Y cuando sea necesario, hablemos. Pero mientras tanto, actuemos. ¿Te consideras discípulo de Cristo? ¿Sí? Amar es la marca del discípulo. Juan 13, 34-35, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Quién cree en la palabra de Dios? Yo a veces cuando meditas en este pasaje, es una responsabilidad muy grande, porque si yo no muestro amor por mi prójimo, las personas que están a mi alrededor no creerán. No creerán. Amar como Jesús nos ama es nuestra meta. Nuestra meta no es en estos días poner el árbol, no ponerlo. Esa no es nuestra meta. Yo creo que estamos en un tiempo de meditar, en un tiempo de pensar, en un tiempo que miremos. Creo que Dios nos está zarandeando. Y creo que uno de los zarandeos, uno de los propósitos de zarandearnos es que caigan todas aquellas cosas que son cizaña. Todas aquellas cosas que se están incorporando en nosotros y que realmente no son el fruto que debe de haber. Creo que es importante que realmente veamos si nuestra vida de discipulado con el Señor es una vida consecuente con lo que Dios quiere de nosotros. Porque cuando ellos vean que nos amamos los unos a los otros, entonces sabrán que somos sus discípulos. Eso lo dijo Jesús. Vuelve otra vez a enseñar que no digamos, sino que hagamos. Les está hablando a sus discípulos dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Vuelve a hablar de una vida de acción.
una vida de amarnos, una vida de perdonarnos, una vida de soportarnos, una vida de poner la otra mejilla, una vida de que realmente, sea cual sea la circunstancia entre tú y yo, tiene que imperar el amor. Pero sea cual sea la circunstancia entre tú y tu prójimo, porque claro, los religiosos estaban esperando que dijeran que el prójimo era ese que estaba dentro de su contexto, que a lo mejor estaba dentro de la sinagoga, pero resulta que el ejemplo que les pone les rompe, porque puso el ejemplo de alguien que era enemigo del pueblo, un samaritano. Enseñando de que nuestro prójimo no se trata de tu hermano ni el cercano, sino es de aquel que no tiene nada que ver contigo, aquel que piensa diferente a ti, aquel que es diferente a ti, pero que en definitiva es ese hombre, ese hombre o esa mujer, hermano o no hermana, por el que Cristo murió. Y luego Jesús nos lleva a elevar el listón en nuestra manera de amar. Lucas 6, 27, 36. ¿Cuántos de aquí tienen oído? No, es que Jesús empieza, pero a ustedes que me escuchan. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes les odian. Bendigan a quienes les maldicen. Oren por quienes les maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aun los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aun los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aun los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Necesitamos la Navidad? Es una parte de la Navidad que no nos gusta, pero es el niño que Dios nos ha dado. Es el carácter del niño que Dios nos ha dado. El profeta dijo, un niño os es dado. Este es el niño, el carácter del niño que Dios nos ha dado. ¿Realmente ese niño está viviendo en nosotros? ¿Vivimos de esa manera? ¿Actuamos de esa manera? Yo sé que tu respuesta puede ser igual que la mía, y es no. Pero es porque esto no es posible si yo con ese niño no tengo una relación íntima cada día. No lo voy a poder hacer. Jesús nunca nos pide hacer algo que Él no haya hecho antes. ¿Acaso no hemos tratado nosotros a Jesús a veces así?
Él nos amó y se acercó a nosotros. Jesús amó a los más necesitados, a los enfermos, a los mendigos, a los que sufrían injusticia del sistema humano, a los que le crucificaron. Esto le convirtió en enemigo de los líderes religiosos, pero aún desde la cruz tuvo palabras de amor hacia ellos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Para concluir, día a día vamos a ser desafiados a vivir de la manera y de una manera que sobre todo los demás puedan ver el amor que practicamos. No sé, yo estoy seguro que Dios va a estar permitiendo cada día que tu vida y la mía esté en medio de situaciones para practicar el amor que Dios nos quiere enseñar a través de esta Navidad. Que ese amor alcance el modelo de Jesús y que ese amor alcance también a poder amar a nuestros enemigos. Hoy estoy seguro que todos los que estamos aquí amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿amén? Pero la pregunta que Dios nos hace es, ¿amamos a nuestros enemigos? ¿Oramos por los que nos ultrajan, por los que nos persiguen? ¿Estamos poniendo en práctica ese amor o simplemente los dejamos ahí? Porque ese amor es sacrificial. Amar a Dios no es sacrificio. Dice, esto ya lo hacen los pecadores, pero en vosotros no. Quizás es tiempo de poner en práctica la Navidad. No como una fiesta hermosa y bonita, sino que la practiquemos. Que nos levantemos por la mañana y en vez de orar por nuestros familiares, por nuestros hijos, que está bien, oremos por nuestros enemigos. Oremos por esas personas que no nos caen bien y pongamos en práctica lo que es la Navidad. En esta Navidad recordemos el amor eterno de Dios por nosotros. Jeremías 31:3. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. ¿Qué es lo que atrae? ¿Quieres atraer a las personas a Cristo? Qué cosa más bonita, ¿no? Yo os conozco a muchos y sé que el anhelo que más tenéis en vuestro corazón es llevar a personas a Cristo, ¿verdad? Pues el evangelio eficaz es el relacional. El que tú te relaciones con esas personas que no conocen a Cristo a través de la misericordia. Amemos a Dios, amemos al prójimo y amemos a nuestro enemigo. Para terminar, 1 Juan 4, 11, 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor es algo que se tiene que perfeccionar, porque es un fruto. Y dice que nadie ha visto a Dios, pero pueden ver a Dios a través de nuestro amor entre nosotros y hacia los demás. Sabremos realmente si la Navidad es una realidad en nuestra vida en la capacidad que tengamos de amar y de perdonar. Pues solo podremos hacerlo si Dios permanece en nosotros. El que permaneciere en mí, ese llevará fruto.
Juan 15. Si vosotros permaneciereis en mí y yo en vosotros, daréis frutos, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿para qué? Para que deis fruto, y fruto en abundancia. Y el mejor fruto es el fruto del amor. Pero no podremos darlo si la Navidad es una fiesta más. Pero si cada día visitamos el Belén, si cada día vamos a buscar a ese niño, si cada día buscamos el carácter de ese niño, incorporamos ese carácter con acciones, no dudes que como una planta la riegas, el amor crecerá en ti. Y en la medida que el amor crezca en ti, vas a ser un elemento de evangelismo para que otros conozcan a Dios. Porque a nadie Dios le ha visto, ni le verá. Pero verán a Dios en la capacidad que tengamos de amarnos unos a otros como Dios nos ama. Si no es así, la Navidad solo será una fiesta anual más. Vamos a adorar al Señor. Vamos a terminar. Hemos tenido 4 velas: esperanza, paz, gozo y amor. De las 4, decía Pablo a la iglesia de Corintios que el más importante es el amor. Porque el amor no deja de ser. Es tiempo de meditar, es tiempo de presentarnos delante de Dios. Es tiempo de Navidad. Pero lo más importante es tiempo de ver si la Navidad es una realidad en mi vida. Si realmente yo puedo decir que la Navidad está haciendo que ese amor, que no es el amor emocional, sentimental, es una realidad en mi vida. Si no lo es, recuerda que solamente hay una manera. Que cada día tengas tu tiempo de intimidad con el Señor. Para que estés sujeto a la vid como pámpano. Y de manera natural, la esencia llegará a ti. Que en esta mañana podamos decirle al Señor, aparte de lo que vayamos, pero que tengamos ese tiempo de meditación, de decir, Señor, inúndame de amor.